A menos de 20 kilómetros de Santiago de Compostela se encuentra un pequeño pueblo de poco más de 70 habitantes que históricamente ha sido paso obligado en el camino marítimo de Santiago, uniendo la capital de Galicia con Fisterra, el antiguo fin del mundo conocido. Bienvenidos a Pontemaceira. Entre los municipios de Ames y Negreira se encuentra este conjunto monumental bañado por las aguas del río Tambre, formado por el poblado primitivo, un antiguo molino, la presa, una capilla, un pazo moderno y la Gran Ponte, construida en el siglo XIII aprovechando los pilares de otro puente romano anterior. Existen múltiples leyendas relacionadas con la tradición jacobea. Una de ellas cuenta que desde el norte venían apresurados los discípulos del apóstol Santiago, ya que no encontraban quien había cogido el cuerpo decapitado de su maestro, y detrás de ellos iban los soldados romanos tratando de darles caza. Los cristianos cruzaron Pontemaceira y vieron como de pronto, al hacerlo los romanos, el puente se vino abajo, pudiendo continuar con su búsqueda con relativa tranquilidad gracias a esta supuesta intervención divina. El entorno natural que rodea Pontemaceira también eleva la categoría del pueblo. Los parajes naturales con agua y vegetación dotan de tranquilidad a la localidad, situada solamente a 20 minutos de la playa y a otros 20 de Santiago de Compostela. Pontemaceira puede presumir, entre otras cosas, de ser el único pueblo de la provincia de A Coruña en ser incluido en la famosa lista de los pueblos más bonitos de España, siendo el tercero de Galicia en lograrlo, después de Mondoñedo y Castro Caldelas, del que os trajimos un pequeño reportaje en el vídeo de la Ribeira Sacra. Antes de cruzar el puente, si vienes del norte, lo primero que te encontrarás será la capilla de San Brais, o San Blas, del siglo XVIII y en origen capilla de la Virgen del Carmen. Fue enriquecida en el siglo pasado con un ábside semicircular neorrománico. A pocos metros de la capilla, justo a la orilla del río Tambre, se encuentra el Pazo de Baladrón, propiedad de un empresario lucense construido entre los años 1945 y 1955, adoptándose medidas modernistas para ensalzar un entorno natural bien conservado y armonioso. Este pazo fue durante mucho tiempo lugar de reunión del antiguo presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, con sus amigos, donde según dice la prensa, el expolítico celebraba cada domingo una comida a la que acudía su círculo más cercano. Enfrente del pazo hay un camino empedrado que lleva a unos antiguos molinos de piedra, que aprovechaba la fuerza de las aguas del río para moler el grano. Se encuentran ubicados en los dos márgenes del río, junto a la pequeña presa natural que forma el Tambre, unos 50 metros antes de que sus aguas fluyan bajo el puente medieval. En esta zona, el río es la frontera de dos municipios, Ames y Negreira. En la orilla de Negreira, donde están ubicados el Pazo y la capilla, encontramos dos pequeños molinos de planta cuadrada que han sido restaurados recientemente. En la zona son denominados como molinos de parcería o de partes, ya que cada familia del lugar disfrutaba de un turno de uso durante un tiempo determinado.
orilla opuesta, el molino que pertenece a Ames era de maquia y podía ser utilizado por cualquier persona que pagara la tasa establecida por el molinero. De este molino solo se conserva la parte exterior, pues actualmente su interior alberga el único restaurante del pueblo, ideal para aquellos peregrinos que decidan parar en este precioso enclave y reponer fuerzas antes de continuar su viaje hasta el fin del mundo. Aunque si no eres peregrino y en tu visita a Pontemaceira te entra el hambre, estamos seguros que también puede ser una buena opción para ti. Nosotros decidimos acercarnos hasta Santiago al finalizar nuestro recorrido, ya que no se encuentra lejos y hay muchas más opciones para elegir. Antes de llegar al restaurante encontrarás unas escaleras que bajan hacia la orilla del río, donde podrás observar la presa natural desde muy cerca, que cuenta con unos 2 metros de desnivel. Desde este punto parte un camino de piedra que se cuela por uno de los arcos del puente y te llevará a otro de nuestros puntos favoritos del pueblo, unas rocas que se elevan sobre el nivel del río para poder contemplar una bonita estampa final. Desde Pontemaceira nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like que nos ayuda mucho para crecer en YouTube. Suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os notifique cuando subamos más contenido como este. Y nos vemos en el próximo vídeo.